Estas son las 5 noticias más importantes de hoy, 14 de febrero. Trump autoriza a Repsol y otras petroleras en Venezuela. El gobierno de Estados Unidos autorizó a 5 grandes petroleras internacionales, incluida la española Repsol, a explotar y producir petróleo y gas en Venezuela, poniendo fin a gran parte de las restricciones que pesaban sobre el sector energético del país sudamericano tras años de sanciones. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense emitió 2 licencias generales que permiten a Repsol, Chevron, BP, INI y Shell realizar operaciones completas en la industria venezolana. Las licencias autorizan a estas compañías no solo a explotar y refinar crudo y gas, sino también a suministrar bienes, servicios y tecnología a plantas y plataformas vinculadas al petróleo venezolano y a negociar contratos energéticos con la estatal Petróleos de Venezuela para nuevas inversiones. No obstante, se mantienen restricciones específicas como la prohibición de transacciones que involucren a entidades de países sancionados o buques bloqueados bajo el régimen estadounidense. Esta medida forma parte de un giro importante en la política de Estados Unidos hacia Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y el inicio de una transición política con el objetivo de revitalizar la industria petrolera venezolana y atraer inversiones externas estimadas en miles de millones de dólares. Analistas señalan que la decisión puede contribuir a aumentar la producción e ingresos petroleros del país, aunque aún depende de la estabilidad política y de que las empresas evalúen los riesgos antes de comprometer inversiones significativas. Familiares de presos políticos se encadenan por amnistía. Una decena de familiares de presos políticos en Venezuela permanece detenida y sin información oficial denunciaron organizaciones de derechos humanos tras las recientes protestas y confrontaciones en Caracas por la demora en la aprobación de la Ley de Amnistía General que permitiría liberar a opositores encarcelados durante años. Los activistas señalan que estas detenciones se han producido sin transparencia ni notificación formal, afectando a parientes de personas aún privadas de libertad. Las fuentes indican que los familiares están retenidos en distintas comisarías y centros de detención y que no se les ha permitido comunicarse con abogados ni recibir visitas, lo que ha generado preocupación por la falta de acceso a garantías procesales. Los grupos de derechos humanos advirtieron que estas detenciones podrían constituir violaciones graves a los derechos fundamentales, incluidos el de la libertad personal y el de defensa legal. Varios familiares de presos políticos que se encuentran presos también se encuentran encadenados en modo de protesta contra la falta de ley de amnistía. El contexto de estas detenciones se da en medio de una atmósfera de tensión política por la discusión de la ley de amnistía en el Parlamento y las protestas ciudadanas que reclaman la liberación de presos políticos, lo que las organizaciones relacionan con una actitud represiva del Estado interino. Las denuncias han sido enviadas a organismos internacionales con el llamado a organizar la protección de los derechos humanos y supervisar el debido proceso. Trump aboga por un cambio de régimen en Irán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el despliegue de un segundo grupo de portaaviones hacia el Mar de Arabia y el Medio Oriente como parte de una estrategia de presión sobre Irán, especialmente en relación con las negociaciones sobre su programa nuclear y posibles acciones militares futuras. La orden se da en un contexto de tensiones crecientes entre Washington y Teherán y se describe como una medida a usar por si no se llega a un acuerdo con la República Islámica. Las declaraciones oficiales de Trump también incluyeron la afirmación de que un cambio de régimen en Irán sería lo mejor que podría pasar, reflejando un enfoque duro hacia Teherán mientras simultáneamente se exploran opciones diplomáticas y se negocia sobre el mercado nuclear. La presencia de 2 grupos de portaaviones sirve tanto como símbolo de fuerza militar como herramienta de disuasión ante posibles escaladas armadas en el Golfo Pérsico en medio de una frágil situación regional. Zelensky asegura que Ucrania está lista para la paz. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que dividir al país no traerá una paz real ni duradera en respuesta a propuestas y presiones para ceder territorios ocupados por Rusia como parte de una posible solución al conflicto. En un mensaje dirigido a la ciudadanía y a líderes internacionales, Zelensky subrayó que cualquier división del territorio ucraniano sería una victoria temporal para el agresor, pero no una base sostenible para la paz. El mandatario señaló que la postura de su gobierno es buscar una paz justa que respete la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, y que un acuerdo basado en concesiones territoriales solo beneficiaría a Moscú y legitimaría la invasión.
Zelensky reiteró su llamado a los aliados occidentales para continuar apoyando a Kiev con armamento, defensa antiaérea y sanciones económicas, con la intención de fortalecer la posición ucraniana en las negociaciones. La declaración de Zelensky llega en medio de incertidumbres sobre la evolución de los contactos diplomáticos con Rusia y justo cuando autoridades y analistas advierten sobre propuestas de cesiones territoriales como alternativas a una guerra prolongada. Kiev insiste en que ceder tierra sería renunciar a la dignidad nacional y que la paz debe alcanzarse sin sacrificar la unidad del Estado ucraniano. Japón ofrece diálogo a China tras captura de pesquero. El ministro de Defensa de Japón, Shinjiro Koizumi, llamó a fortalecer la política de defensa nacional ante la creciente tensión en el Indo-Pacífico y el mar de China Oriental y Meridional, donde, según él, hay intentos de cambiar el statu quo por la fuerza, en referencia a las actividades de China y otros actores regionales. Koizumi destacó que Tokio está comprometido a incrementar el gasto en defensa, superar el 2% del PBI y reforzar capacidades militares incluyendo tecnología espacial y cadenas de suministro estratégico. En medio de ese discurso duro sobre seguridad, Koizumi envió un mensaje directo a China, ofreciendo mantener la puerta del diálogo siempre abierta, a pesar de los desacuerdos, subrayando que Japón siempre da la bienvenida al diálogo, incluso cuando persisten tensiones, sobre temas como el control de territorio y libertad marítima. El llamado se produce en un momento de nueva dinámica política y militar en Asia Oriental, con el gobierno japonés reforzando alianzas, especialmente con Estados Unidos, y buscando equilibrar una postura de defensa más firme con esfuerzos diplomáticos para evitar escaladas, mientras mantiene la intención de diálogo con Pekín para gestionar discrepancias sin confrontación abierta. Estas fueron las claves del mediodía de hoy, 14 de febrero. Si quieres estar siempre informado, suscríbete, activa las notificaciones y comparte este resumen con quienes también necesitan entender el mundo sin perder el tiempo.